31 de julio. Si nos estás viendo, te lo agradecemos. Eres suscriptor y nos ayudas a que la caigua se licúe. Estamos aquí todos. Hola. Veo buenos semblantes, o la procesión va por dentro. Así unas fiestas patrias tumultuosas, por decirlo menos. Me imagino que hablaremos un poquito. A ver, ¿qué tal? Natalia Sobrevilla. La procesión va por dentro, ¿no? O sea, las cosas como son. ¿Vas a Igual, escribir algo de eso? no me parece nada sorprendente todo este espectáculo. Es más, estuve con mi papá justo antes, ¿cuándo estuve? Justo antes de 28 estuve con él y teníamos, bueno, una apuesta que era si iba a jurar con sombrero o sin sombrero y la otra que tan pronto iba a comenzar el desmadre. Y yo le dije, va a comenzar desde antes que comience. O sea, esto va a ser un desmadre todo el tiempo. Y listo. Tan. Es difícil de prever. Oye, varios hemos apostado el sombrero, ¿no? Yo tuve un almuerzo familiar y también la apuesta fue si juramentada con sombrero o no. Pero mi papá me mandó una foto de él casi sin sombrero porque en un momento se lo tienen que quitar, pues si no, no le entra la banda. Claro. Además creo que para el himno también se lo quitó, ¿no? Creo que sí. Sí, y a raíz de eso, bueno, no solo a raíz de eso, y tengo una consulta para ustedes para la columna que estoy escribiendo, es que voy a empezar a escribir en realidad después de esta reunión, ¿qué es la importancia de los símbolos o de los gestos? No sé si es que los voy a llamar símbolos o gestos, y entre ellos está el sombrero, está la ropa, está el desplante que le hicieron a Sagasti, está lo que se declara, lo declarativo y las acciones, o sea, cómo son contradictorias. El pin de Pedro Franque. El pin de Pedro Franque y lo que dijo Pedro Franque. Es decir, y además también el gesto, ¿no? El gesto de que él no juró la noche, o sea, no sabemos los detalles, ¿no? Pero por algo no juró el día de la primera noche y él y el otro señor Aníbal Torres. Aníbal Torres y él salieron cabizbajos y meditabundos. Y también es un poco, la reflexión va a ser, todavía no, como les digo, no lo he escrito, sobre cómo interpretamos esos gestos y estos símbolos porque es lo que tenemos. Es decir, no sabemos realmente lo que pasa detrás necesariamente las conversaciones, o si son errores, o si son... Porque además también hay después todas estas teorías, ¿no? Lo que pasa es que ya tienen pensado que van a hacer esto porque van a hacer lo otro, como si todo fuera planear el gambito de dama para ver quién va a mover el peón de qué manera, cuando quizás a veces simplemente no tenían idea. La señora Mari Carmen, el edecán, le dijo una cosa y ella se creyó lo máximo, o quizás es un idiota, que no sé, o sea, en el fondo hay muchos trascendidos que no vamos a saber y quizás lo sabremos en el futuro, cuando tengamos los documentos, tengamos la información, o quizás no. Es como para escribir un libro, digamos, emulando a Sartre el azar en la política. Y la verdad... Y sus límites. Y sus límites. La verdad, no tienen ni idea. No tienen ni idea. O sea, es realmente espeluznante el rol que cumple el azar en la política y en lo que pasa. O sea, y es muy gracioso porque al día siguiente uno lee analistas diciendo, esto claramente es un giro. Es como, señor, no, es que simplemente alguien llegó antes y tomó esta decisión sin consultar al otro y ya está. ¿No? Se tropezó la persona que tenía el papel y llegó tarde y entonces no recibió la información y en ese momento como que... Eso es algo que sí nos enseña mucho cuando estás leyendo historia y hay estos debates, ¿no? Porque en el momento se dijo que esto fue porque querían que pasara esto y pasara lo otro, y al final cuando lees los documentos de por qué decidieron X cosa, era porque alguien estaba en el baño y se había quedado ahí durmiendo, no sé, o sea, puede pasar mil cosas que son no planeadas, pero también es nuestra necesidad de tratar de darle una explicación. Eso también es interesante, ¿no? O sea, que queremos o sea, de alguna manera es como preferimos la idea de que es un plan para que lo vaquen o para que le hagan, antes de pensar, no, son unos improvisados del cuerno y no tenemos idea de lo que están haciendo, y no tienen idea de lo que están haciendo. No sé. Claro. Y los improvisados han sido siempre muchos, o sea, no solamente los actuales son unos improvisados, la improvisación ha estado ahí siempre. Pero por otro lado, también tenemos un gobierno que fue improvisado porque las circunstancias lo llamaron, fue improvisado, que es el gobierno de Sagasti.
O sea, más improvisado que eso no hay. O sea, el pobre señor de una noche a la mañana de pronto se halló a sí mismo de presidente y armó un gobierno. Mm. O sea, Ya, improvisado, pero improvisado tampoco quiere decir pésimo. pero hay una cosita, que si han tenido un mes y medio para... O sea, una cosa es ser improvisado y otra es como hiper improvisado. O sea, Claro, ¿no? no, pero también Hay incapaz. O niveles de sea, improvisación y otro es llegar el mismo día de la juramentación sin ministros. O sea, después de un mes y medio para armarlo, ¿no? Eso me parece que es... Ya no es informalidad, ya es como ya es... pero ahí Está hay bastante otras mal, cosas, digamos, ¿no? ahí hay otras cosas, Dante, porque como decía, una cosa es la improvisación, ¿no? O sea, te encuentras ante la situación y tienes que actuar, Sagasti, ¿no? Improvisado, pero De un bueno, día para otro solucionas, pues. hizo lo que pudo ya, y lo hizo bien. Pero otra cosa es incapaz e improvisado al mismo tiempo. Que Y es el otra caso. cosa más aún es conflictos internos con toda esta gente que tiene que coordinar o que con la que le toca coordinar y tiene que sacar sus sumas y restas y ver sus cuotas de poder. O sea, Alberto lo sabe mejor que nadie, que estas negociaciones pues se caen en cualquier momento. Viene alguien y dice, no me da la gana y quiero, yo pienso que tengo, o sea, porque el poder es al final así. Y aquí cada quien es, lo que estamos viendo en el fondo es cómo se están jugando las cuotas de poder. ¿Quién tiene cuánto poder? Y nosotros como espectadores del otro lado de la pantalla o de lo que estamos viendo, lo que tenemos son estos gestos, estos símbolos, estos movimientos, y en base a eso nosotros asumimos, Interpretamos. analizamos, nos imaginamos. Pero del otro lado también hay mucha gente que tampoco, o sea, ninguno de los actores conoce todo lo que está en movimiento, ni cuánto poder real hay. Entonces están probando, ¿no? Y lo que estamos viendo es cómo se está efectivamente posicionando el tablero para este conflicto que ya está dado, que estamos en la mitad del conflicto entre quienes no han aceptado los resultados porque todavía no los aceptan, entre quienes quieren bajarse al gobierno pase lo que pase, y los que tienen esperanza que el gobierno pueda hacer algo, los que en el gobierno quieren hacer algo que puede ser hiper radical, otros que quieren hacer algo más o menos, y es un poco son todos estos diferentes actores que están ahí jugando. Ahora ya me fui en floro y no sé qué hizo la Nos pelota. fuimos a otro tema. A ver, además, con un adicional a lo que acabas de decir, Nata, o sea, dices bien, todos los jugadores están parando en la cancha, están empezando a negociar, pero los últimos tiempos nos han traído la inmediatez de las redes, ¿no? Y todo pasa muy rápido y queremos que pase muy rápido y queremos resultados muy rápido y nos desesperamos muy rápido también, ¿no? Sí, Gustavo, ¿Sabes? pero un bueno, la ratito. serie Pero ha selectiva, pasado un mes y medio. Ha pasado un mes y sí, no, medio. O sea, no ha pasado una semana. Ha pasado un No, mes no, y no, medio. me refiero a lo, sí, sí, de acuerdo con lo que dices, o sea, de improvisación al mango y todo, ¿no? Pero igual, el 28 de julio se da el mensaje y bueno, o sea, o sea, queremos la pepa inmediata, o sea, queremos la solución rápida. Esto va a ser pero, de, pero de Gustavo, no resultado solamente listo, eso, ¿no? no solamente eso, sino como casi todas las personas que tienen una cuenta de Twitter creen, por no tú Dante, creen que ellos también pueden decidir. O sea, no queremos a Bellido, no queremos a Nájar, no queremos esto. Entonces nos tienen que escuchar nosotros porque yo tengo mi cuenta de Twitter y yo le estoy diciendo al presidente que no me parece. Y no me parece, y no me parece, y no me parece. Pero por otro lado también, y ahí también va lo que dice Dante, que han tenido mes y medio, es, no importa a quién hubieran puesto hace mes y medio, o hace 15 días, o hace 5, o hace hoy o mañana, medio país le va a parecer pésimo. No importa. Claro. Y eso también, de alguna manera, es tan desgastante. Porque como no importa quién pongan, igual les van a gritar monigote, entonces ponen al peor. O sea, ponen peor. ¿No quieres? Mira, a ver qué haces con ese compadre, a ver qué haces. Bueno, Y pero tarde. eso lo sabíamos, Claro, ¿no? porque Eso- si lo ponen anticipadamente, Y si lo ponen anticipadamente, simplemente tenemos más discusión de esto eterna. Y otra vez, y bájenselo, y el Twitter y todo el mundo diciendo, yo no me parece, y no me parece, y no parece. Y tienen muy buenas razones de no parecerle, ojo, ¿ah? O sea, no estoy diciendo que no, al contrario. Pero justamente, como decía Gustavo, por esa inmediatez, también nosotros que participamos en este mundo, estamos convencidos que se nos tiene que escuchar en todo momento. Y hacemos nuestro hashtag de bájense a Bellido y entonces todo el mundo renuncia ya a Bellido.
Pero, perdón, disculpen, o sea, no nos gusta el señor, obvio, pero ¿por qué le va a importar al presidente lo que, o sea, va a él tener que leer Twitter todo el día para decidir? Es complejo porque, y además en este contexto creemos que todo lo tenemos que saber. Tenemos que saber todos los tejes y manejes y todo lo que está pasando en todos lados. Y siempre hay opacidad. En estas situaciones siempre tiene que, porque es parte de lo que es la construcción del poder y efectivamente, como decíamos con Alberto, a veces la gente ni sabe. O sea, a veces esta opacidad tiene que ver con el hecho de que la gente, y está ahí, ¿no? Está viendo, además también negociando, está viendo cómo saca su alguito. Pero bueno, volveré a los símbolos. ¿Qué dicen? ¿Símbolos o gestos? Creo que va más por gestos, ¿no? O sea, me refiero a que... Son dos cosas distintas, o sea, O yo sea, creo que son dos cosas distintas, ¿no? sí, Sí, esa son dos es cosas la distintas, forma, pues, por claro. eso... O sea, un símbolo es que use el liquiliqui, por ejemplo, Sí, ese es un símbolo. y el sombrero, claro. Las O sea, eso formas es es un... otra cosa, ¿no? Sí, pero ponte lo de la banda, eso más es, bueno, eso también es un símbolo, pero también es un gesto, o sea, es como, Ujú. bueno, ahí los Sí. dos que trabajan en lenguaje han dado su opinión. ¿Qué opinan los otros? ¿O no les causa tanta diferencia? Gestos creo que usaría. Porque Creo los igual. gestos, Políticos, ¿no? porque los gestos incluyen símbolos también, ¿no? Sí, están hechos O con sea, símbolos. decides a tener el gesto de usar un símbolo, de mostrar un símbolo, ¿no? Incluye El más. gesto de, el gesto de abrirle tu casa a alguien, de no hacerlo esperar, el gesto, o sea, yo creo que a mí lo que me preocupa es cómo se han perdido gestos de bonomía, Ujú. de afecto, ¿no? De empatía. Pero Gustavo, si tienes a la mitad, o no la mitad, si tienes a un grupo de personas que simplemente lo que quiere es que se mueran otros, o sea, ya qué bonomía va a quedar. O sea, si el gesto o el símbolo es la bandera negra de luto, o el gesto es la bandera de la Cruz de Borgoña, o sea, qué bonomía podemos hablar? O sea, ha habido un desgaste tan espantoso que ahora lo que estamos viendo, estamos cosechando eso, ¿no? O sea, ¿a quién hubiera podido poner Pedro Castillo Premier para que no se le reventara todo en la cara? ¿A Dina Boluarte? Ni No, siquiera. igual, como dices tu medio país, igual se le va a ir encima, ¿no? Ponga a quien ponga. Y además está el problema de selección adversa, ¿no? Aquella persona mejor posicionada o el personaje ideal para esto, muy probablemente te va a decir que no. Pero eso es interesante también, porque y también lo estaba pensando bastante en la cuestión de la paridad de género en el gabinete. Si hay algo que este gabinete trae, es a muchas caras que nunca han estado cerca al gabinete, y gente que no tiene experiencia alguna, en carteras en que no tiene alguna. O sea, ¿cómo es el ministro de Transportes que lo que es que tiene experiencia de microvisero y tiene papelitas en contra? O sea, tenemos a otro, o sea, hemos estado acostumbrados por los últimos 30 años de tener a un, ¿cómo te voy a decir? Un elenco estable de gente que entra y sale de los ministerios. Gente que ha trabajado en el Estado, que ha sido viceministro, que es conocido, que dio con la Católica, los más progres, los más caviares, o por último, algunos que el gobierno de Alan García, el gobierno de Humala, que habían ido a, no sé si a las peruanas o a la de San Martín, pero básicamente estábamos hablando de un grupo más o menos homogéneo, entre mal que mal, entre los cuales habían cada vez más mujeres a las cuales se les podía tocar la puerta. Pero ahora realmente es otro grupo de personas, que nos puede gustar o no gustar, o parecer buenas, malas o más o menos, pero es otro grupo de personas. ¿Cuántas mujeres realmente hay para elegir dentro de este nuevo grupo de actores políticos? ¿Cuántos de estos están pagando favores o realmente están convencidos que tienen algo que aportar a este discurso? Que el discurso fue muy bonito, muy lleno de optimismo y esperanza, pero ¿y cuánto de nuestro perjuicio también está en, bueno, estas personas obviamente no saben nada porque no han ido, no tienen una maestría en no sé dónde, no tienen experiencia en el Estado, entonces no pueden hacerlo? Ojo, yo personalmente no creo particularmente que muchos de ellos sean las personas idóneas para las carteras que han recibido.
Pero No, también me porque además, pregunto, digamos, o sea, sí hay una improvisación y sí hay, yo diría, hasta un desprecio hacia determinados sectores, ¿no? Por ejemplo, en cultura, pudieron haber puesto a alguien de ONAMIAP, ¿no? Que es la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, ¿no? Que tiene toda una mirada, de la mirada que en teoría él quiere plantear. ¿Hay algo que se está como colando? Sí, Hay sí, alguien que está filtrando. sí. Apaguen todos los micros para cuando al que hable no se meta el... Puede haber llamado a alguien de UNAMIAP, por ejemplo, ¿no? O alguien de organizaciones indígenas para el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y las personas que han puesto lo que te demuestra es que es un poco como que en el fondo no importa quién sea, ¿no? Entonces, ese es un desprecio hacia los servidores públicos de todo el país, porque finalmente podrías traer a alguien de una oficina desconcentrada, de una región lejana, podrías traer un guardabosques, que son, digamos, los más olvidados dentro del esquema del Estado en la parte ambiental. O sea, había un montón de espacio dentro del Estado o incluso de la organización social movilizada por determinados temas para elegir ministerios como el del Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Cultura. Entonces, lo que ha terminado mostrando, más allá de decir, bueno, esto pertenece a un sector privado, es un desprecio del presidente por el rol del ministerio y el ministro en particular. Estoy súper de acuerdo con Alberto. En el caso de cultura, además, que es algo que he estado conversando en estos días cuando se voceaba a Martina Portocarrero, era que el Ministerio de Cultura es un ministerio que claramente se sostiene sobre los viceministerios. Era una de las posiciones en las que mejor podías poner un papel simbólico de alguien quizás inexperto, ¿de acuerdo? Pero que simbólicamente sí representase, como dice Alberto, un sector, ¿no? Entonces, Martina Portocarrero, bacán. Cumplías con cierta paridad, digamos, o tendías a la paridad, ponías a alguien representante con arraigo popular también, ¿no? Que le convendría al gobierno, pero no, pones a Ciro Gálvez que es como escupir sobre, ¿no? Sobre tu interés en la cultura, ¿no? O sea, populismo, o sea, es lo único que están haciendo con Ciro Gálvez es pagar un favor. bueno, ¿No? por eso te digo que yo... Y no me van a decir que Ciro Gálvez porque ha escrito poemas y porque se disfraza, porque eso no es Porque le vestirse gusta sacar pistola, ¿no? o sea, claro, él es el que es borracho, se puso a disparar. O sea, Pero, porque a mí no me va a decir que ese hablar en quechua y vestirse, o sea, disfrazar, eso me va a decir que ese es vestirse eso es disfrazarse. Eso más bien es humillante, a mí me parece, para el huancabelicanos, digamos, ¿no? Entonces, no, o sea, ¿qué ministro de Cultura puede ser ese señor? Y no estoy despreciando, por supuesto, que por el hecho de que sea originario ni nada por el estilo, eso sería una idiotez, ¿no? Pero o sea, es un desprecio absoluto por esos sectores, ¿no? No, a mí sí me da bronca, y me no, parece, me parece injustificable, o sea, pero me parece que tu lectura de que es un pago de una cuota de poder es muy clara, o sea, queda claro. Y justamente por algo pueden poner a alguien tipo Susana Vaca, claro, porque exacto. pusieron a alguien como Susana Vaca porque podía ser una figura que catalice, ¿no? Pero ahí está, pues justamente hay una bravuconada, si quieres. Es decir, yo lo pongo y me da la gana. Alberto, intuyo que tu artículo quizá vaya por ahí, ya que tienes esa furia ahí. No, en realidad no, pero está pensando, han ido saliendo varios temas. También me parece súper interesante la posición de Franke, ¿no? O sea, para Franke era mucho más sencillo el quedarse pues con la imagen esta de él saliendo bajo la lluvia y se salvó y todo el mundo de derecha e izquierda le reconoce su rol digno y tal. Y claro, él ha negociado algunos términos básicos que no conocemos para terminar aceptando y tragarse el sapo, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado la gente que se traga los sapos por un bien mayor, ¿no? Y me parece que es el caso de Pedro, ¿no? Porque si Franke no era ministro de Economía, ahí sí era el abismo, ¿no? Porque nadie del sector de Franke iba a aceptar, y mucho menos del sector contrario, con lo cual ibas a terminar con un ya recontraimprovisado en el sector, ¿no? Entonces,
creo que hay una reflexión ahí claro, siempre hay la tentación de ser el que manda la carta, el que escribe el pronunciamiento, el que recibe la solidaridad grupal, y lo más difícil para el rol que ha decidido cumplir Frank es lo que está haciendo. Pero tampoco voy a escribir eso. Lo que quiero escribir es, Bruno Bimbi es un escritor argentino. De hecho, ya lo he citado antes en un Caiguazón, porque él era el concepto que conversamos alguna vez, Gustavo, sobre la adolescencia robada. Sí. ¿No? Te acordarás. Y él tiene una cosa muy interesante, que voy a tener que adaptar un poco el título para que no suene tan sensacionalista, pero es el test del canario maricón, que consiste en lo siguiente. Él usa la figura de la jaula del canario dentro de la mina, ¿no? Que siempre entraban a las minas con un canario en una jaula, y si el canario se moría, quería decir que había algún tipo de fuga o algo y había que salir inmediatamente, ¿no? Entonces siempre el canario muerto, digamos, el primero en morir era el canario, ¿no? Y eso alertaba a los mineros que tenían que salir de ahí. Lo que él sostiene es que para la democracia, el canario son los derechos LGTB. Y que cada vez que tú tienes un proyecto político que desprecia expresamente a las personas LGBT, es que viene una arremetida contra todos los derechos humanos y contra la democracia. Y pone el ejemplo de la trayectoria como diputado de Bolsonaro, pone el ejemplo del chavismo en Venezuela, pone el ejemplo de Vox en España, ¿no? Entonces a mí me parece interesante en este gobierno donde el primer ministro tiene cada día más, porque además siguen saliendo, ¿no? Mensajes contra la comunidad LGBT de una calidad de troll de redes sociales, si es que no estamos frente al canario que está muriendo en la mina, ¿no? Claro, dime cómo tratas a tus minorías para saber qué sociedad eres, ¿no? ¿Qué tan Y particularmente a la minoría que es fácil de excluir, porque es una minoría impopular, ¿no? Impopular, o sea, si hoy día tú efectivamente. escribes comentarios así, pero racistas, es mucho más fácil que haya una reacción. Genuina o no, esa es otra discusión, pero que haya una reacción. En cambio, todavía es aceptable tener ese tipo de cosas y que ninguno de sus contactos en el momento que lo puso le haya dicho, oye, ¿qué estás escribiendo? ¿No? Entonces, nada, lo del test del canario me parece interesante de explorar. Me Hay parece también bacán, las además. contradicciones que ya son tan evidentes, ¿no? Tener a alguien como Franke y con el primer ministro, y el discurso, por último, si quieres, pasó, saluda a la bandera, lo que quieras, pero se dio el trabajo de saludar a la bandera con ese tema. Así es. No sé qué les parece. Me parece buenísimo. Además, me parece que cumple con... A ver, yo creo que el reto en algunos temas, como dices tú, que son impopulares, está en que, o sea, no queremos que nuestro contenido le llegue a los que están abiertos a nuestro contenido. O sea, quisiéramos poquito a poquito, digamos, ir penetrando más, ¿no? En otros tipos de pensamiento. Y creo que el anzuelo del test me parece bacán para que alguien caiga y se interese, ¿no? O sea, No, y además porque ahora es súper curioso, ¿no? Como hay toda esta onda anti-Castillo, un montón de gente que nunca ha dado un penique por los temas LGTB, aparecen ahora de como, pronto... oye, qué barbaridad, mira la homofobia. Yo como, así, ¿no? Los que me decían, oye, tú solo hablas de un tema, hay temas más importantes, y es, qué obsesión malsana. Ahora qué todos horror. están buscando en Amazon la bandera multicolor para comprarle y ponerle en su casa, ¿no? Bueno, pero es un poco lo que ha pasado más bien con las feministas, ha sido diferente, ¿no? Ay, ¿y ahora cómo van a apoyar a eso? ¿Y ustedes dónde están? ¿Y cómo van a estar ahí? ¿Y qué hacen ahí Duranda ahí? Y ahí volvemos a tu tema de ella, se ha comido un sapo bien grande, y le han caído los trolls con ganas. Y, tú no eras feminista, ¿y ahora qué haces con estos? Y un montón de mis compañeras feministas han escrito, bueno, y entonces si es que no puedes trabajar con machistas, entonces la mayoría de nosotros no tendría con quién trabajar. O sea, ya descalificamos a todos los lugares laborales, prácticamente. O sea, No, y ahí Sí, como está, dicen, es simplificar.
Pero demasiado a mí me algo que gusta está mucho, complejo. porque me gusta mucho la actitud tanto de Franke como de Durán, se apellida, ¿verdad? Francia, Ana Durán. De Franke como de Durán, porque suele ser un sector no muy abierto a este tipo de pragmatismo estratégico. Sí. ¿No? Al revés, es de las grandes renuncias, de si no es todo perfecto, entonces tu presencia ahí convalida, ¿no? Y todas estas épicas de la pureza, ¿no? De la pureza ideológica, la pureza programática. Entonces, creo que hace bien ese nivel de pragmatismo para ese sector. Y yo Pero creo que vamos a las señales. Aquí también puede caber muy bien esto de las señales, porque cómo ha jurado Franque versus cómo ha jurado Durán. Son señales bien diferentes de cómo se están, entre comillas, tragando un sapo. Pero Es que también también, creo que tiene más poder, porque si el que va a eso, ser negociado ministro de Economía, él puede darse el lujo de decir no me da la gana y o darle sea, patata Anaí decía, de- no, mira, déjame pensarlo hasta mañana, y en la televisión hubiese visto a otra mujer juramentando en el ministerio, ¿no? Y que podía ser de con mis hijos no te metas sin ningún problema. ujú. Sí, yo, o sea, entendí el cargamontón inicial y también pensaba, bueno, si tus otros dos amigos se están yendo, fácil puedes negociar en ese grupo y decir, no, yo soy parte de ese grupo, ¿no? Y como que llamen, o sea, entiendo que tal vez, no sé, lo hubiera puesto más difícil, pero sí, creo que el cargamontón fue excesivo, ¿no? O sea, tal vez en su juramentación o en el comunicado que sacó, ¿no? Perú, podrían haber sido más explícitos, ¿no? Cuán en contra están a lo que se están sumando y cuál es el rol que ellos están diciendo, porque si no suena como que, bueno, mejor que nada, ¿no? El Creo comunicado que es bien ahí malo. hubo... El comunicado de Nuevo Perú es, y la reacción de algunos congresistas o personas vinculadas, diría hasta insensible, ¿no? Con un sector de la población que espera de ellos una actitud más coherente y dura, ¿no? Un O sea, sector que digamos, a mí me apostó, parece bien. mucho por ello. Ese sector justamente, nuestra comunidad, creo que las comunidades que necesitan justamente gobiernos mucho más progresistas, apostaron muchísimo con ellos. Y hacer esto, creo que es como una tradición, o sea, es importante. Creo que Sí. tienen ahí algo muy importante que revisar. Ale, justo te iba a ceder la palabra o te iba a pedir que compartas sobre qué vas a escribir hoy y hablaste. Sí, bueno, me han dado varias ideas porque justo iba a escribir sobre, o sea, sobre Castillo, ¿no? Entonces, cuán difícil va a ser la pandemia. La idea central es que los hechos no son suficientes, o sea, decir las vacunas funcionan no es suficiente. Necesitas todo como un colchón de confianza, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo que es Vizcarra, ¿no? Cuando los hechos no eran suficientes al inicio de la pandemia, Vizcarra dijo, bueno, todos a sus casas, lo querían, hicieron caso. Pero luego, por ejemplo, cuando ya Vizcarra perdió esa confianza, ya daba igual lo que dijera, porque ya no le tenemos confianza, ¿no? Entonces, Castillo empieza difícil, porque la mitad del país no confía, ¿no? Y luego hay un grupo que además grita todo el día. Pero ahora que viene la tercera ola de la variante Delta, hay un montón de incertidumbre. O sea, no saben si es más contagiosa, no saben si los vacunados contagian igual, entonces no va a haber suficientes hechos. Entonces, como no hay hechos, tiene que haber más confianza, y ahí estamos mal. Entonces, ya no hay solución, creo. Pero me han dado algunas ideas. O sea, Natalia cuando decía que interpretamos porque necesitamos saber más o no tenemos suficientes ideas, eso va a jugar en contra de Castillo, ¿no? Porque no sabe cómo va a ser lo de la Delta, no lo sabe, y esto va a pasar, si pasa aquí en las próximas 2 semanas, o sea, hoy tiene que estar pensando cómo le va a hacer frente a la tercera hora de la variante Delta, ¿no? Y ahorita claramente no está pensando en eso, ¿no? Entonces, pues no sabemos porque nadie nos dice nada, ¿no? Entonces... Pero por lo menos parece que el tema de las vacunaciones ya han dicho claramente que va a seguir y que va a seguir con la misma estructura y que van a seguir las vacunatones y que siguen llegando las dosis. Eso sí, Pequeño pero punto de esperanza, ¿no? a la primera que una vacunatón no funcione bien, se va al agua. O sea, para que eso sea confiable. Por ejemplo, otro día llegaron las vacunas y bien porque fueron a recibirlas, ¿no? Como, que es algo que me sigue pasando de vueltas. Pero a lo que
si la gente deja de vacunarse, ahí va a ser el problema. O si Castillo no se vacuna públicamente. Eso, ¿qué también es onda otro con que no problema. se vacune? ¿Ah? O sea, hasta el punto de Yo vista del personalmente me marketing da igual. político, le favorece, ¿no? Sí, o sea, no entiendo por qué no se vacuna. A mí no me quita tanto el sueño como a otras personas, pero pienso que sí, que sería una buena imagen, ¿no? Y tendría A mí prensa y la gente... sí me genera muchos problemas, porque, o sea, la Constitución tiene una frase que puede ser, ¿no?, un poco exagerada, pero que creo que responde mucho al espíritu que se quiere dar en el régimen presidencial al presidente, que es: el presidente personifica a la nación. Claro. Entonces, los gringos son unos maestros de eso, ¿no? O sea, la familia presidencial tiene que representar los ideales de la familia norteamericana, ¿no? Y por eso hay todo un culto a la primera Hasta mi dama, y perro. si hay hijos, a los hijos, y tal. Y la Casa Blanca como concepto. Entonces, que no tengamos una imagen del presidente, su esposa, su hija mayor, eso, vacunándose, y que por lo menos en el caso del presidente esté claro que no lo ha hecho, sí es complicado, ¿no? Porque o sea, todavía hay un sector de la población que mira con cierta desconfianza el tema de las vacunas, ¿no? Y por eso Sagasti fue el primero en vacunarse. Entonces, o sea, no es como un dato solo anecdótico, sino así como también creo importantísimo, y me encanta cada vez que va una delegación oficial a recibir las vacunas, y me encanta que hayan fiestas en las vacunatones, porque es toda la épica que construye, ¿no? O sea, incluso el estar 5 horas en la madrugada vacunándote y luego compartirlo con tus contactos, es la épica, la narrativa épica de: mira lo que yo hice por vacunarme, ¿no? Entonces, que no sea parte de esos, a mí sí me preocupa un poco. O sea, a mí me preocupa en el futuro porque pienso que ya ahorita la gente se está vacunando, pero vamos a llegar a un pico en que va a haber un grupo que no se va a querer vacunar. Y ahí probablemente va a pasar lo que está pasando en otros países. Castillo va a tener que decir, bueno, es obligatorio. Es obligatorio para los profesores, es obligatorio. Entonces, claro, si él no está dando esa imagen, me preocupa si en el futuro va a poder decir, o va a querer decir, bueno, es obligatorio porque esta es la única forma o es una de las estrategias que necesitamos, ¿no? Entonces, eso es lo que... Y me preocupa porque, por ejemplo, si hay una tercera ola y tienen que volver las cuarentenas, ¿quién le va a hacer caso? O sea, ¿quién le va a hacer? Nadie le va a hacer caso. Entonces, eso pienso que vamos mal, ¿no? Entonces, ahí ¿quién va a suplir ese rol? Los científicos, o sea, los de Keiko, ¿no? Podrían, o sea, claramente podrían, pero ellos mismos se dispararon a los pies, ¿no? La voz de Es la interesante autoridad. que él es profesor, además de haber vivido ese punto, ¿no? Claro que él, siendo profesor, tendría con mayor razón que vacunarse si es que se pretende que los profesores se vacunen para que el próximo año vuelva alguna forma de asistencia a las clases. Y ese De es acuerdo. otro punto. Sí. O sea, yo sí estoy de acuerdo con que tienen que volver las clases, pero muchos de esos, de la data que tenemos de la vuelta a clases, es con la primera variante. Esta segunda Claro. variante es súper diferente. Entonces, puede ser que volvamos a clases y eso sea un desastre. Y, o sea, ¿y quién va a pagar eso? Castillo, ¿no? Entonces, tiene que tener muy clara la data para decir, esta es la data con la que yo estoy haciendo X. Y eso es lo que no se está viendo ahorita, ¿no? Pucha, Ale, eso último nomás ya es un temón, ¿eh? Lo de las clases, porque hay como una corriente de opinión fuerte y creciente respecto al regreso a clases del próximo año. Y yo, por ejemplo, no había pensado en lo que acabas de decir, ¿no? Me parece bien interesante ese punto, ¿no? Porque ese es uno de los típicos temas que hay que ver con cierta anticipación, ¿no? O sea, que los profesores no solamente tienen que vacunarse todos, sino ponerse por lo menos 3 vacunas, ¿no es cierto? Para evitar, entiendo, ese desastre que acabas de mencionar, ¿no? De O sea, es acuerdo. que Ese es sí, otro, ese es otro tema, ese es otro artículo inminente, ¿no? es otro tema, pero porque ahorita, o sea, hace 2 días salió, ¿cómo se dice? Liqueó un artículo interno del CDC, ¿no? Y están desesperados porque la variante Delta no es como la anterior, es más contagiosa que un montón de cosas y lo que pensamos que funcionaba no funciona bien, pero creo que en Perú hay otra, o sea, es un poco diferente porque en Estados Unidos el mensaje de si estás vacunado no necesitas mascarilla fue muy fuerte y creo que en otros países ese mensaje no ha sido tan fuerte. Entonces, aquí en Estados Unidos la gente pensó que los vacunados no contagiaban, a lo que en Perú no ha sucedido. O sea, cuando yo hablo con la gente dice, pero sí puedes contagiar. O sea, ese mensaje no caló y aquí en Estados Unidos es la desesperación ahorita, ¿no? Y empezamos clases la próxima semana. O sea que...
Algo que me sorprendió mucho en Estados Unidos sobre este tema de que solamente si estás vacunado, no estás vacunado, necesitas mascarilla, yo pensaba, los que no se han vacunado porque no creen en el virus, porque no creen en la vacuna, porque no creen en... Y entonces ellos son los que tienen que ponerse mascarilla en la que tampoco creen. Y además nadie te pregunta en ninguna parte si no tienes mascarilla, si es que estás vacunado o no vacunado, o que presentes un documento. O sea, en ese sentido, los europeos son mucho más, a ver, si tienes que mostrar un papel, tienes que hacer, o sea, tiene que haber, o sea, No me pongas en riesgo. Claro. Claro, en Estados Unidos esta idea de que tú eres como un individuo quien decide y haces básicamente lo que a ti te parece y no va a haber un policía que te va a parar a decir, a ver, ¿y tú por qué no tienes mascarilla? A ver, ¿dónde está tu certificado de vacunación? O sea, yo llegué a Estados Unidos y no me preguntaron nada. No me pidieron pero ni un papel, si es que tenía vacunas, si es que tenía pruebas, si tenía cualquier cosa. Me preguntaron por qué venía y me lo hicieron difícil, pero ese es otro tema. Y en el evento en el que estuve, se contagiaron personas vacunadas con la Delta. O sea, les dio suave y todo, pero se contagiaron igual y hemos estado todos en el mismo espacio y era tipo sorteo. A algunos les dio, a otros no. Wow. Pero volviendo al tema de por qué no se ha vacunado Castillo, ahí estamos otra vez en el asunto de queremos saber por qué. ¿Es porque es antivacunas? ¿Es porque es evangélico? ¿Es porque ya lo tuvo? ¿Es porque cree que no le toca? ¿Es porque no le importa? ¿Es porque no sabe? ¿Es porque no le da la gana? Que no tuvo tiempo, ¿no? No tenía tiempo. ¿O es porque vacunarse en su gobierno le es más rentable? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuál es su cálculo? Sí, yo creo que no también. tenemos idea. No tenemos idea. Y como no tenemos idea, lo que vamos a hacer es reemplazar nuestro desconocimiento por nuestra propia explicación, la que mejor nos parezca. Y entonces, y cada uno va a tener la suya propia, porque él no está tomando la iniciativa de decir, no me vacuno porque X, o sí me vacuno y ya está. Yo quiero volver, Ale, al punto original tuyo, de la distancia entre los hechos y la confianza. Porque ¿cómo se recorre del hecho a la confianza? Con narrativas. Y aquí es donde me gusta citar a uno de mis ídolos no economistas, premio Nobel de Economía, que es Daniel Kahneman, ¿no? El único psicólogo premio Nobel de Economía. Él justamente dice, no, los seres humanos no tomamos decisiones sobre la base de datos, no tomamos decisiones sobre la base de hechos, sino que tomamos decisiones sobre la base de narrativas, las narrativas que le dan forma a los datos. Entonces, eso me parece importante, como vínculo entre los dos extremos que estás queriendo unir. Sí, no, es un buen dato, ¿no? Sí, porque ahí lo que habla un poco es eso, o sea, Vizcarra tenía la narrativa del padre, ¿no? El padre que nos decía, quédate en casa porque es lo mejor, ¿no? Y le funcionó. Pero luego, no, pues porque luego fue y se puso la vacuna escondidas, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que tal vez, no sé, si Castillo se vacuna esta semana y hace todo un evento, también sería bueno, ¿no? O sea, como dices, también tiene más peso hacerlo en su gobierno, pero que lo haga también su esposa. O sea, hay tantas cosas que no sabemos, pero bueno. De acuerdo. Dante Trujillo, viernes. Yo no sé si voy a poder escribir esta semana porque, por razones personales, a lo mejor voy a tener que hacer uso de mi comodín de recomendaciones, pero si escribiese... la prerrogativa. Sí, quizá haya que aclarar, por si acaso, a quienes nos están escuchando y viendo, los integrantes de Jugo de Caigua tenemos que descansar como todos. Somos personas. Somos personas, entonces habrá un par de semanas al año en que haremos uso del comodín de enviarles otro tipo de contenido, o sea, cada uno. Y parece que Dante Trujillo esta semana va a usar esa prerrogativa. Sí, sí, es más que posible, pero si escribiese, si ocurriese una situación como que se abriese el tiempo y apareciesen más horas entre hoy y el lunes, escribiría por fin sobre una especie de historia. O sea, lo que había pensado ya hace tiempo que era escribir una especie de versión propia de la vacunatón. A la 1 de la tarde me estoy yendo a poner la segunda dosis. Y yo salí bastante emocionado de la experiencia de la primera, ¿no?
me pareció, ya lo hemos conversado entre todos, me pareció una experiencia más que simpática, me pareció entrañable, me quería quedar en la vacunatón, o sea, quería seguir escuchando las historias de la gente, quería seguir viendo la emoción de las personas, me parece conmovedor, no sé. Entiendo que hoy no es una vacunatón, sino que simplemente me han dado un horario, sospecho que no va a ser tan emotivo, pero igual me gustaría contar eso por razones que, repito, ya hemos hablado, ¿no? Porque hay como una especie de celebración de la vida en colectivo, además, ¿no? Que está bastante bien, ¿no? Es un reencuentro, etc. Por otro, eso sería como una especie de crónica de Darcy, ¿no? Ya para la tercera, sí, Alberto escribe que lo vengo prometiendo hace tiempo, pero bueno. Lo que pasa es que estaba esperando la segunda dosis, en realidad. Y lo otro era que tampoco ya va a llegar un poco tarde y seguramente ya va a ser un tema muy tocado, es el asunto de Sagasti, ¿no? Lo sucedido la semana pasada, que yo, como también estaba un poco alejado la semana pasada, pues lo recibí un poco tarde, el desplante, digamos, ¿no? Del Congreso naciente respecto a Sagasti por ceñirse a la letra, se supone, o sea, por ser más papistas que el Papa, han hecho algo que para mí es una descortesía, o sea, injustificable, ¿no? Tremenda. Y bueno, y Sagasti me parece que merece varios reconocimientos que no sé si se han dado en su cabalidad o si hay que esperar el tiempo para verlo en su justa dimensión, no lo sé, ¿no? Eso, y como todos ustedes, también está sucediendo tantas cosas que igual estoy procesando que no tendría aún la certeza, ¿no? O sea, son tantas cosas flotando. Lo sucedido la noche del nombramiento de los ministros me pareció tan lleno de imágenes, tan sugerente todo, incluso no sé si ustedes recuerdan ese silencio que hubo como de 4 minutos en mitad de la juramentación. Yo me rompía la cabeza pensando qué era lo que estaba pasando, ¿no? O sea, qué podía estar sucediendo para que se diese ese vacío y que, no sé, me parecía tan lleno de situaciones, anécdotas, imágenes y todo, por ahora mismo me parece tan rico, tan bullente, que ni siquiera me casaría claramente con un tema, ¿no? Porque están sucediendo tantas cosas. Entonces, eso, ¿no? Una vez más, gaseoso y nebuloso. Gracias, Dante, como siempre. Gracias por ser tan nebuloso. Pues tan poco concreto. Yo no me puedo quejar, Dante, porque yo estoy igual que tú. Es decir, cada semana vengo a decir que no sé muy bien. Esta semana terminé escribiendo un poquito sobre algo que me ocurrió en mi turno de vacunación. No tiene nada que ver con lo tuyo, pero es algo que escuché a mis espaldas mientras hacía mi cola. Entonces he escrito sobre eso. Me llamó tanto la atención que terminé escribiendo sobre eso. Y probablemente sigo teniendo ahí flotando el tema de cómo usamos el lenguaje como reducto, ¿no? Lo hablé la otra vez, ¿no? Quizá esta vez me siente ya a hablar de él, a menos que ocurra algo que me llame mucho la atención. Como siempre, yo soy el que menos luces da. Estamos en el podio, Dante, en todo caso. Hay un tema, perdón, hay otro gran tema que también es en el que pensaba que era en el de la supuesta moralidad de los que no votan, ¿no? Pero tú hazte cargo de tu voto, ¿no? Hazte cargo tú que votaste por Castillo o que votaste nulo, ahora hazte cargo, pues, ahora te quiero ver. O sea, que ha resurgido, después de unos cuantos días de mutismo, ha resurgido, pero con furia, pues, ¿no? Esta superioridad moral de quienes votaron por Keiko por convicción o porque se sumaron a esa alternativa, dado que consideran que la otra era peor, ¿no? Eso también me marca choro, ¿eh? Me da bronca. O sea, escribiría con bronca al respecto, ¿no? La revancha de la DBA es tal cual. Sí, exacto, ¿no? O sea, me molesta que pongan en tela de juicio que, por ejemplo, que seamos incapaces, voy a hablar en nosotros, ¿ya? Salgamos a protestar o a repudiar las decisiones
malas y pésimas que pueda tomar Castillo, ¿no? O sea, yo no me he casado con Castillo tampoco, o sea, ni pienso que ni es, definitivamente yo no hubiera votado por él en otra circunstancia. O sea, nada quita que seamos objetivos. Lo otro es peor, simplemente. O sea, nunca hubiera votado por Fujimori, hubiera cortado el brazo, ¿no? Hubiera muerto de la vergüenza. Y no es hacerme el digno, o sea, es que simplemente me parece inviable. Mi hijo me decía ayer, mi hijo que es una persona sensata, me decía, solamente quiero decirte que con Fujimori el dólar 2 sería 4,09. Ok, posiblemente. Pero igual no hubiese votado por Fujimori. O sea, una cosa no quita la otra. Entiendo lo que está diciendo. Mi hijo, que tiene 20 años, fue mucho más respetuoso, mucho más sensato que la mayoría de gente que leo desde ese sector, diciendo, o sea, él me dio un dato, ¿no? Me dijo un punto. Eso me parece interesante, eso me parece conversable. No salir con otra vez, con esa moralidad de tú, por culpa de gente como tú querías perrucos, te lo dijimos. O sea, no es todas esas cosas. Te advertimos Oye, lo que iba a pasar. pero si hubiera sido al otro lado, no es como que los de izquierda se han dicho como No. que, ay, que, no, o sea, también no hubiéramos respondido, bueno, no sé, ¿no? O sea, es como naturaleza humana, creo. Sí, es posible. O sea, entiendo el punto, pero entiendo que tampoco, que el otro lado no hubiera sido como que, bueno, ya estamos aquí, vamos a hacer lo mejor del Perú. No, Asume tu porque voto hubiera obviamente sido sí, hubiera cambiado, el hashtag hubiera cambiado de trinchera nada más. Sí, claro. Sí, la verdad. qué pena Es una nomás que manera el infantil. qué pena Una nomás manera que infantil. el inicio ministerial de Castillo haya sido tan accidentado, porque si no, no hubiesen tenido ni siquiera eso para poder decir, pues, ¿no? O sea, se hubiesen quedado en lo anecdótico como, uy, ¿cómo vas a decir eso delante del rey de España? Y cojudeces de ese tipo, que finalmente a mí, o sea, lo único que sí me preocupa es lo de los ministros, ¿no? Pero, Bellido especialmente, pero qué pena que haya sucedido eso, porque si no, les hubiesen dejado sin piso para poder decir ¿no? Estas críticas, no sé cómo llamarlo. No sé, Dante, si es que hubiera habido quien poner a quien los hubiera dejado sin piso. Yo creo que ya venían con la sangre en el ojo y ese te lo dije, te lo dije, te lo dije, iba a estar de todas maneras. A mí me hizo mucha gracia porque en uno de esos chats donde me demonizaron y decidieron que prácticamente era persona no grata, pero nunca me votaron y yo siempre me quedé ahí calladita escuchando y sigo leyendo porque es súper entretenido ver la locura que genera y total la obsesión que está ahí. Y el día del tema de los ministros, uno que me había insultado, pero horriblemente, me dijo, bueno, pues Natalia, ahora queremos saber tu opinión. Ahora dinos, pues, ¿qué te parece todo esto? Y yo le pregunto a mi hijo de 14 años y le digo, ¿qué le respondes a un troll así? Y me dice, mira, solo tienes dos opciones, o no le contestas, o patada en alto. Y dije, no, le contesto. Don't feed the troll. No, pero claro, lo que me parece que ha generado, es cierto que no hubiese sido un gabinete que hubiese quitado las críticas de Expreso y espacios de ese tipo, pero sí hubiese evitado las críticas de la República, del centro, de los que sí estábamos dispuestos. Yo hice mi voto en segunda vuelta, ya puedo contarlo. El centro extremo. Escuché el 28 de julio el mensaje, digamos, hay unas cosas que me preocuparon y tal, pero en general me pareció que era mucho mejor de lo esperado, y de repente viene este golpe en la cara, esta pared de lo del gabinete, ¿no? Entonces, claro, al sector que siente que estamos en Camboya, no va a moverle un pelo cualquier gesto que tenga, pero al sector de centro izquierda, hasta un poquito de centro derecha, sí, ¿no? Y lo de esta semana es, o sea, ha perdido capital político, sin duda. Claro, pero el tema ahí es interesante, porque el asunto es, al final, lo que ha dicho Castillo y Cerrón y toda la gente del ala dura es, chicos, compañeros de ruta, ahora ya vienen las cosas a ser como son. Y eso le da paso a los que no creen que es Pol Pot y lo demás, a decir, ven, nosotros les dijimos que eran unos comunistas, les dijimos que se los iban a hacer. Ahora la gente que está reivindicando a Vargas Llosa, ¿no se dan cuenta que ya el Perú es Cuba? O sea, ya estos chats, ya estamos hablando de que vivimos en este momento en el Perú ya en una dictadura del fraude. Esa es la narrativa.
Y entonces es interesante para mí porque lo que han hecho, han decidido que por ese centro no se mojan. Y yo creo que eso es una lectura muy profunda y muy enraizada de que ellos no se van a humanizar y que no van a comenzar humanizándose. Y el mensaje no se lo tienen que dar a los recalcitrantes, porque eso jamás van a ver con ellos la misma dirección. Ese mensaje se lo están dando a nosotros. Nos están dando a nosotros, ustedes son nuestros compañeros de ruta. Gracias a ustedes estamos aquí. Adiós. Nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos da la gana, porque nosotros estamos en el poder y ya mucho tiempo hemos bajado la cabeza. O sea, han entrado, como decía mi hijo, o sea, o te callas o patada en alto. Patada en alto. Eso es lo que han hecho. Han comenzado. Dice, ¿quieres? ¿Te jode que seamos terroristas? Béjar. No, perdón. Claro. ¿Cómo se llama, el canciller? ¿Béjar, no es? Béjar, Héctor Béjar. ¿No te gusta? Bueno, guerrillero, pues, guerrillero, con 4 años de cárcel por haber estado ahí de guerrillero. ¿No te gustan los guerrilleros? Ah, bueno, ahí tienes uno, canciller. O sea, lo que están haciendo es justamente, o sea, porque como no les va a aceptar, o sea, como los trolls no le van a aceptar a nadie, Sí, claro. Ah, no, supongo que menos te gusta. A ver qué me dices ahora, pues. Y lo que están haciendo es plantársela enfrente y decir, ya, pues, niégame la confianza. A ver, niégame. Sí, claro, eso es tal cual, ¿eh? Tal cual lo está diciendo Natalia. Yo también estoy seguro de eso. Y la cosa En el es... día 1, no ha pasado un día de gobierno. Lo que pasa es que también es cierto que nosotros, el grupo más centrista, o los progresistas, o los izquierdistas de salón, o los caviares, como quieras escoger llamarnos, porque yo sí me identifico con ese grupo y no tengo ningún problema en decirlo, nos están diciendo, chicos, qué lindo todo, pero yo juego como a mí me da la gana. Yo soy el dueño de la pelota, soy el dueño de la cancha y tú a tu costado. Pero Franque tiene poder tiene cuota de poder en ese lugar, por eso él puede negociar. Él no es Anaí Durán, a quien la van a cambiar por cualquier otra. Y entonces por eso el señor Franque puede decir, compadre, o sea, yo así no voy a jugar. Yo voy a hacer Pásame esto. mi pin. Exacto. Entonces, No, y Aníbal Torres también, de alguna manera. Aníbal ¿no? Torres también. Aníbal Torres Y también. de hecho, con lo de Frank ha venido un comunicado de Bellido en el que le ha bajado de quinta a cuarta. Sí, ahí están como negociando todavía, parece, adentro, ¿no? De esas facciones, ¿no? Sin duda, o sea, lo que estamos viendo es esa negociación que en el fondo tampoco podía llevarse a cabo antes, Dante, creo yo, porque todavía no estaba todo seguro, porque todavía estaban peleando si es que realmente iban a llegar al poder. Muchos de nosotros ni siquiera estábamos seguros que iban a llegar a 28 de julio, ahora no estamos seguros si van a llegar a Navidad. Entonces es como, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Es una pelea constante y es interesante verla, pero también o sea, todos hubiéramos preferido a alguien mucho más potable, que nos pongan a Vero de primer y lo que fuera. Pero ¿por qué le van a dar ese premio? O sea, ¿tú crees que después de que ella no sacó ni lo que necesitaba para llegar a una segunda vuelta, por qué? A Frank lo necesita. Por eso él tiene cuota de poder. O sea, ellos son un partido, ¿no? Un partido pone los suyos. Eso es algo que en general no sucede en Perú porque no tenemos tantos partidos, pero era lo no previsible. O sea, ellos ponen a su gente, a los que les han dado el voto, a todos los que les han sumado el voto, y pucha, pues parece que no, o sea, tal vez no son los más preparados, pero algo han hecho para estar ahí, ¿no? No Eso también estamos es completamente acostumbrados cierto, ¿no? al juego democrático. Eso también es Sí. absolutamente No cierto, estamos- claro. sí. Pero sí y no, ¿no? Porque digamos, lo que uno termina sintiendo es que Castillo gana a pesar de Perú Libre, ¿no? Sí, no, Alberto, porque lo que sí fue sorprendente en la segunda vuelta es esos 45% de personas que desde el primer momento decidieron que iban a votar por él, nunca cambiaron de opinión. pero digamos, porque era él, ¿no? Porque si el candidato hubiese sido Cerrón, estaban arruinados. Entonces la pregunta es, si Castillo hubiese terminado postulando por Runa o por el movimiento fomenavista, ¿el resultado hubiese sido distinto? ¿Castillo no ganaba? O sea, fue Perú Libre sé que estoy planteando algo un poco fútil, ¿no? Pero Hola, pues, o sea, ellos llegaron como partido, jugaron, o sea, están jugando billar, le salió la carambola, la pelota entró y ya está. O sea, es Total. canasta.
ya está. O sea, ya aquí, si es que hubiera sido, si es que fue por ellos o fue por su amigo y que tuvieron 8% o 10% o 12% o lo que fuera, pero tampoco nos olvidemos que es la primera vez en la historia del Perú que un partido que no es de Lima gana las elecciones nacionales. Y que si no hubiera sido un escenario como el que fue y todas las cosas, y que además fue contra Fujimori, etcétera, 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 no estaría. Pero da el caso que está. Y lo primero que han decidido hacer es decir, chicos, acá estamos. Yo paso y piso. Y además ya nos han demostrado cómo gobiernan, porque ellos han sido gobierno regional y no gobiernan de la manera más democrática posible, no tienen los cuadros más preparados. O sea, en ese sentido, lo que nos habían dicho todo el rato es verdad. Y siempre fue verdad. Y nosotros tenemos que asumir eso también. Y que a pesar de eso votamos por ellos. Y yo lo haría de nuevo, o sea, no voy a votar por Fujimori por el mismo motivo de antes que me tendría que serruchar el brazo. Y ya está, y lo asumo. Y, y si no le contesté al pata ese de la cosa fue porque le voy a decir, en realidad a ti no te importa lo que yo opine. No te importa. O sea, ¿para qué te voy a contestar? Te da igual. Suscríbete para ver mi opinión. Paga precio, amigo, paga precio. Paga Igual tu qué lindos trolls tenemos en Twitter. Sí, hay ¿Cómo nos sus trolls. quiere? Y gracias a todos Pero esos todos ni los leen. suscriptores, Solo gracias leen a todos los suscriptores, gracias a quienes nos pueden trolear así con tantas ganas. Jugo de caviar. ¿Cómo era que no deberíamos ser de caigua, sino de beterraga? Sí, ¿no? Alguien dijo esto. Bueno, en todo caso son tiempos en los cuales los politólogos van a consumir más canchita que nunca. Hugo Ñopo. Ahí está. Bien, bien. Tenía Hugo dos Ñopo, ideas. el paradigma caviar. El paradigma caviar. Ay, ay, ay. Tenía dos ideas que justamente se han discutido ya en los minutos que acaban de pasar. Tomo la primera, que es justamente la que acabamos de discutir. Esto de cuán buena estrategia es moverse al centro o arrinconarse. Y esto en economía se modela con una herramienta que se llama el dilema del prisionero, de la teoría de juegos. ¿Ya? El dilema del prisionero, cooperar o no cooperar, que en este caso sería moverse al centro o arrinconarse. Lo que este modelo típicamente dice es que lo mejor para los agentes es cooperar, es moverse al centro. ¿Qué es lo que Humala hizo en su momento? Moverse hacia el centro y cooperar. Pero lo que la gente olvida en este modelo es que ese no es el único equilibrio del juego. Esto es teoría de juegos. Ese no es el único equilibrio del juego. El otro equilibrio del juego, que es un equilibrio más inestable, es el no cooperar, es el arrinconarse, es lo que estamos viendo. En la versión estática del juego, la versión donde una sola vez sucede el juego, es claramente mejor cooperar que no cooperar. Ya en la versión dinámica, cuando este juego se repite muchas veces, que es la situación del mundo real, es aún más claro que es mejor cooperar. Entonces, esta situación que estamos viendo ahora, arrinconarse, moverse a un extremo, no cooperar, es un equilibrio, sí, pero es un equilibrio bien inestable, bien endeble. Entonces, algo así quería poner. O sea, que no es sorpresa, no es sorprendente, no es de sorprender lo que estamos viendo, es racional, pero es bien inestable. Es bien endeble, no es sostenible durante mucho tiempo. Entonces, esa es una posible columna. La otra posible columna es esta del yo te avisé. Yo te avisé y tú no me escuchaste, ¿no? Yo te avisé y hazte cargo. Los dos slogans de la semana. Yo te avisé y hazte cargo. Y lo que quería decir es que hay un otro yo te avisé que hemos ignorado. Es ese yo te avisé de las últimas 2 décadas. Oye, yo te avisé que esta economía que le sonríe a X%, X menor que 5, no era sostenible, pues. Teníamos que construir una mejor sociedad y no solamente una mejor economía. Teníamos que hacer que esta economía le sonría a más gente y yo te avisé y tú no me escuchaste. Y entonces ahora, pues,
No sé cuál de las dos hacer. Me gusta O el hacer un segundo blend. harto. ¿Mm? El segundo a mí Las me gusta dos. bastante. Las dos me gustan muchísimo. Ahora, la segunda Los tiene dos más son buenos. inmediatez. Porque además la del dilema del prisionero la vamos a seguir viendo, ¿no? Porque este dilema, como dices tú, es dinámico. Y también es importante que recordemos a quién, o sea, quién es su enemigo cercano. O sea, en un sistema que tenemos, como el que tenemos, técnicamente, una vez cerrada la elección, se han cerrado los 5 años. En teoría, ¿no es cierto? Ellos no tienen supuestamente que responder a los electores hasta los 5 años. Pero en la realidad sabemos, y sobre todo dado el escenario, que eso no es verdad. Su enemigo principal es el Congreso. Y lo que tienen que hacer es sobrevivir. No tienen mayoría, tienen esto, tienen otro. Entonces, la manera como están pensando, y además también lo que hemos hablado en otras ocasiones, es que las próximas elecciones son las de los gobernadores regionales. Y entonces, ¿cómo se va a jugar eso? O sea, ese dinamismo de la cosa del prisionero también está inmerso en una realidad particular. Es como también hay otra teoría que es la de los heladeros. No sé si la conocen, que si hay un heladero en una esquina de la playa y otro heladero en la otra esquina de la playa y tienes un tercer heladero, en teoría el mejor lugar donde poner el tercer carrito de helados es en el medio. Pero resulta que mejor es ponerlo al lado del otro carrito. Lo cual puede no parecer tener lógica, pero aparentemente tiene lógica porque los humanos somos así un poco idiotas. Pero Bueno, entonces, por eso existen los shopping malls. Exacto, por eso de toda la teoría del clúster, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos lo que les estamos pidiendo nosotros es métanse más con nosotros al centro. Y lo que nos está diciendo es, no, como van las cosas, como viene la mano, y tenemos a AP, todos Avanza País, que vamos a ver cómo nos vamos a mechar. O sea, hay que tratar de leer eso también, y que este dilema es dinámico. Yo creo, Hugo, que ese artículo de todas maneras lo tienes que escribir en algún momento porque es muy importante. Pero el de yo te dije y el de Sí, yo te vengo diciendo hace 20 años que esto es insostenible, ese es uno que... Es más coyuntural. O sea, es más muy Está buenísimo. real. Es más coyuntural. O sea, hablaba con una amiga sobre ese, que me dice, por favor, ella vive hace muchos años fuera, me dice, por favor, explícame lo que está pasando, no entiendo. Porque obviamente todas nuestras compañeras de colegio se están rajando las vestiduras, y entonces más o menos le trato de dar una explicación y le digo, bueno, como tú bien sabes, este no es un problema nuevo, y si es que uno no lo quiere ver, entonces no lo va a ver, pero eso no es una novedad, que vivimos en un país desigual, con problemas, que si esos problemas profundos no tienen cierta manera de solucionarse, entonces vamos a caer en una espiral de cada vez algo más insostenible. Suscribo. De acuerdo. Y ya tienes título, además. Tal cual. Con Gracias, música. Hugo. Musical, sí. Sharon González. ¿Cómo está, Sharon? ¿Qué tal semana has pasado? Hola. ¿Qué repercusiones? ¿Cómo vas? Repercusiones? Otro Para mí la parte paradigma más... aquí. también. He ascendido, ¿no? He pasado a ser la argolla académica. Qué fuerte. Argollera. No esperaba esa buena noticia esta semana. La semana pasada me dijeron que me había graduado también con Huayca, y ahora me he graduado con la argolla académica Caviar. Bueno, el cielo es el límite. Y justo, bueno, quería escribir este jueves respecto a justamente lo que me pasó, lo que sentí esta semana, que es escribí en un tono muy esperanzador, creo, este jueves respecto a la mención del pueblo afroperuano y de otros grupos étnicos raciales en el Perú, y cómo esto podía abrir alguna posibilidad, alguna esperanza en ese punto de agenda, y luego tener un jueves, bueno, el mismo jueves y viernes de desastre, ¿no? De más bien todas las esperanzas, sí, sentir como
que es un gobierno en el cual no se puede confiar, que es algo, o sea, es como que, claro, ya lo sabíamos, pero igual es como verlo, verlo en concreto es igual, ¿no? Igual choca. Y tiene también que ver con lo que acaba de decir Natalia, ¿no? Que supuestamente hemos votado y que el gobierno no tiene nada que, o no sé, pues el presidente, ¿qué hacemos durante esos 5 años, ¿no? De aquí hasta que podamos volver a elegir a otro presidente? Es como tenemos mecanismos de rendición de cuentas, ¿qué puede hacer la ciudadanía al respecto, ¿no? Creo que durante esos días he visto como mucha gente también que se queja muchísimo, pero al final también hay muchas cosas que suceden porque las personas que se quejan no están haciendo política o no están ejerciendo su ciudadanía plenamente, ¿no? Entonces quiero escribir en esas notas, ¿no? Todavía no tengo como la idea cerrada, pero sí como, bueno, ¿ahora qué hacemos? Tal vez sea la pregunta detrás, ¿no? ¿Ahora qué hacemos como ciudadanos y ciudadanas? Así sea, bueno, empieza a activar en un partido ahorita, ¿no? Para que dentro de 5 años lo que suceda sea diferente, ¿no? Tengamos un escenario diferente. Eso es lo que estaba pensando. No sé qué les parece. No te preocupes, Sharon, que ya tendremos asamblea constituyente, donde todos podremos una vez más activar nuestra ciudadanía. Esa es otra cosa también, como cómo se vería una asamblea constituyente. Creo que muchas personas piensan, o sea, estamos como tan enfocados, el debate está tan enfocado como constitución sí, constitución no, que bueno, y si saliera así, ¿qué va a pasar después? Como no sabemos cuál es el proceso de constitución de la asamblea constituyente, ¿no? ¿Cómo se llega a formar? ¿Cómo se va a constituir la asamblea constituyente? ¿Quiénes son los poderes constituyentes y por qué deben ser como deben ser, o no deben ser, o cómo podrían ser? Eso podría ser. Sí, yo no he hecho todavía, perdón Gustavo, para después de Sharon, lo que voy a escribir para la próxima semana, porque ya también tengo tema. Yo creo que eso sería algo. A propósito de una columna anterior también, hay países en los cuales la asamblea constituyente ha sido constituida por sorteo, ¿no? Así que esa es una cuestión interesante. O algunas que tienen componentes de sorteo o componentes muy populares. En Irlanda, por ejemplo, han habido procesos democráticos donde han habido como subcomités de barrios, o sea, como que han habido... Así fue como se pasó la ley del aborto en Irlanda. Sí. Pero lo que decía Sharon me da risa porque otra gente también en Twitter decía, oye, tú no has sido ni presidente de tu edificio y como que vienes a opinar aquí del país, ¿no? Y realmente es súper difícil tener participación ciudadana, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy fiel a las delegadas vecinales, porque yo fui delegada vecinal del INSE. Y siempre lo cuento y siempre lo explico para que otra gente sea delegada vecinal, porque tienes acceso a un montón de recursos, e incluso al presupuesto de tu distrito, ¿no? Y la gente es como que sí, a ver, y cuando se da cuenta que, pucha, pues tienes que ir, tienes que pelearte, no sé qué, dice, no, ya no, ¿no? Y luego se quejan y entonces yo digo, oye, no haces ni lo mínimo, que a veces sí, ser delegado, ser presidente de tu edificio, es un montón de drama, ¿no? Entonces la gente piensa que por lo que decíamos antes, ¿no? Por tuitear ya son ciudadanos vigilantes, y es como, o sea, un tuit es fácil, pero ni siquiera desarrollan una idea, ni siquiera es algo en lo que podemos tener una conversación más amplia, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bueno, porque todos nos quejamos, ¿no? Pero luego hay poco. Y es algo de lo que habla el otro, escuché una entrevista que le decían a Tito Huanca, al que denuncia a todo el mundo, y él decía eso, ¿no? Porque en Estados Unidos todo el mundo denuncia a todo el mundo, y esa es una forma de hacer ciudadanía, y como que él ha tomado esa posición en Perú, ¿no? Y la gente piensa que que está todo el día denunciando gente, ¿no? Gracias, Sharon. Cerramos entonces con Natalia, que nos va a adelantar qué se viene la próxima semana. Bueno, eso solamente si es que no, bueno, dependiendo qué pase en la semana, qué tanto me den, me imagino que va a haber más cosas. Pero a mí me interesó mucho todo este tema y el debate que se abrió sobre la posibilidad de convertir el Palacio de Gobierno en un museo. Idiotez, dijo. Por favor. Escribe eso, sí. Ya, pero creo que no estamos de acuerdo, Dante.
A mí sí me parece una tontería, perdona. Pero qué bueno, o sea, qué paja que podamos discrepar. A mí me parece una tontería. Y me ciño a las razones de Natalia Magluf, por cierto. La Ajá, suscribo. iba a aceptar eso. ¿Ya has leído la que escribió ya Juliana Borea? Sí, Juliana también escribió, No. sí. Sí, a mí me parece que yo soy más del lado de Juliana, debo decir, porque un poco solamente me parecería una buena idea si es que vamos a realmente tocar el concepto mismo del museo, y ahí me imagino que Ale también tiene bastante que decir, ¿no? O sea, si vamos a entender un museo como lo entiende mi tocaya, vamos a poner obras de arte y vamos a convertir esto en una sala de exhibición, obviamente que me parece que no da, no va por ahí. Pero un museo no tiene necesariamente que ser de esa forma. Y hay muchas otras maneras de entender un espacio de exhibición o un espacio cultural. Y si es que fuera a ser así, entonces sí me parecería una propuesta interesante. Pero Natalia, tú dices como un centro de como un gran centro de mediación, ¿no es cierto? O sea, no es un centro de exhibición de obras, como acabas de decir, sino en un lugar de mediación, un lugar donde más que exhibición de piezas, haya intercambio cultural. Eso es más o menos lo que estás, creo, queriendo decir, ¿no es cierto? No, que incluya las dos cosas, porque el espacio mismo, el edificio mismo, el Salón Dorado mismo, es ya un museo. O sea, tú cuando vas a Versalles, Sí, vas sí, a ya. ver el Salón 12 Dorado porque ahí se firmó el Tratado de Versalles, o vas a ver lo que fuera, y vas a ver, nosotros vamos a poder ver las columnas que Keiko Fujimori mandó pintar de falso mármol. Vamos a poder ver eso. O sea, Sí, ahí digamos que ese sería un nivel me parece, ¿no? Si fuese de ese tipo que estás diciendo, me parecería que sería de un nivel de exposición demasiado complejo, demasiado sofisticado, ¿no? Cuando ¿por lo que... ¿Por qué? Porque sería como un museo de la ironía, digamos, ¿no? O sea, sería demasiado... No dejaría de ser agresivo, además. Me parece que habría que dar pasos previos de mediación para que eso puedas llegar y decir, ok, entonces yo entiendo que esta actitud kitsch de Keiko Fujimori de pintar esto de falso mármol responde a todo esto que ya entendí que ocurrió antes, digamos, ¿no? En cambio, si voy directamente a ver la pared kitsch de falso mármol de Keiko Fujimori, lo único que voy a hacer es burlarme de Keiko Fujimori. no Entonces, O sea, necesariamente. No, a mí me no, parecería, o sea, pero el principal punto es, para mí, es, ¿qué necesidad? O sea, acaban de inaugurar el MUNA, que no tiene ni piezas, ¿de acuerdo? No hay exposiciones, no está abierto el Museo de Arqueología y Antropología. O sea, ¿cuál es la necesidad de abrir en Palacio de Gobierno un museo? ¿Cuál o es? sea, la única razón que yo le veo sería que sea un espacio para entender el poder. es Pero exactamente necesita, y eso. repito, necesita muchísima mediación eso, necesita muchísima comprensión. Y no creo que yo lo que me temo es que sea una actitud solo populista. No O sea, es lo más probable. es que Sí, lo hasta más ahora lo probable es. es que sea. Sí, sí. Para mí hasta ahora lo es. Es un Llamar gesto, bueno, al como la... Ministerio de Cultura, Ministerio de las Culturas, es una estupidez. O sea, es populismo. La cultura implica las culturas. O sea, ¿cuál es la necesidad entonces también debería ser el Ministerio de las Mujeres, pues. O sea, No, el pues, Ministerio de las Defensas. pero es también ¿No? como la cuestión del lenguaje inclusivo. O sea, lo puedes jugar de muchas maneras, lo puedes ver de diferentes formas, pero efectivamente sí es una medida populista, sin duda alguna. No sé cuán popular, pero populista sin duda. Mm. Pero sí me parece que es una medida que interroga el poder, o sea, me parece que, porque además el Palacio de Gobierno es un pastiche, o sea, es 1931, Hasta ahí estoy de acuerdo. hay toda una, o sea, hay toda una discusión muy compleja sobre por qué y quién lo hizo y por qué lo hizo y cuándo lo hizo, pero si vamos a entrar al punto serio tuyo, en el cual también estoy de acuerdo, que no existe una política nacional de museos, que es un horror y un escándalo que esté cerrado todavía el Museo de Arqueología, Antropología e Historia, que todo el tema del MUNA también es un problema muy complejo, que es un centralismo, todo eso, en todo eso estoy de acuerdo. Y claro, me parecería interesante e importante que pudiéramos abrir un espacio más de diálogo en torno a todo esto, porque el gesto de decir, yo no voy a despachar desde aquí, Eso sí, Tienes porque un gesto más. Fujimori despachaba desde el Pentagonito y ahí vivía toda su familia.
Exacto, eso sí, con eso sí puedo estar de acuerdo. Que diga, yo no voy a despachar aquí porque esto no me representa, lo que sea. Perfecto. Hasta ahí estoy. Pero no está abierto, no, Ale, no. El que está abierto es el otro. El que El está al Museo de lado. la Cultura Peruana, el que está, no, está abierto al Museo de Historia. Sí, O la el que parte está de los Arqueología y historiadores. antropología. No, no está abierto, ¿no? Sí, No, se le ha caído ¿No? el techo a creo que lo una anunciaron. parte. No. El que han inaugurado es Ah. lo que era la Casa de Bolívar, la Quinta de los Libertadores, es lo que han abierto. Lo que pasa es que ese museo No sé, ahí son lo dos vi. museos. O sea, está desdoblado. Está la Quinta de los Libertadores, que la acaban de reinaugurar con un nuevo guión por el Exactamente. centenario. Ok, Y por el otro lado ok. está la parte que es la de antropología, arqueología e historia. Bueno, historia no, antropología y arqueología. Y ahí también está todo Esto es lo que no entendía. y ahí también está toda la pelea de qué piezas van a ir al MUNA, por qué algunas van a ir al MUNA, porque además muchas cosas ahí están en depósito. Sí, los telares, sobre todo. Sí. Yo quería plantear la pregunta justamente con ese punto de partida, porque el punto de partida es que él no quiere despachar desde Palacio. Y está bien, es comprensible, entendible, hay una serie de símbolos detrás y todo, ¿no? Entonces, si es que ese es el punto de partida, el leitmotiv, entonces la pregunta se convierte en, ya, entonces, ¿qué hacemos con el predio, Palacio de Gobierno, los próximos 5 años? ¿O qué hacemos con él de aquí en adelante, ¿no? Dando ese paso hacia atrás, uno abre espacio a otras preguntas, ¿no? ¿Es un museo la mejor respuesta? ¿Un museo tipo A, tipo B, tipo C, los que venimos discutiendo? ¿O hay otros usos que se les puede dar a ese predio? Y nuevamente, ¿con un horizonte temporal de 5 años o de aquí ad infinito? Es interesante, de hecho. Sí, De hecho, porque en las próximas elecciones eso va a ser en la cantaleta, ¿no? Voy a recuperar Palacio. No, o sea, o sea, el próximo presidente va a ser... Natalia, tu opinión al respecto me parece, o sea, importantísima y valiosa. O sea, yo sí quisiera leer eso. Qué pena que haya que esperar el próximo domingo para ello. Sí, no sé, no, me parece que lo otro es más necesario en esta semana. Y además, quién sabe cuánta agua fría le va a caer encima a ese proyecto de aquí a lo que venga. Pero sí, o sea, también volvemos al asunto de que no hay nada más revolucionario que resignificar los espacios. O sea, la Revolución Francesa, si algo nos enseña, es que resignificar el espacio es revolucionario en sí mismo. Que los palacios ya no son palacios, que el Louvre ya es un museo para todo el mundo y no donde están solamente la colección de los reyes. No, el referente cercano de eso también serían las plazas sin estatuas, ¿no? Las estatuas que se vienen derribando en las plazas. Bueno, es que es parte de todo esto, y además es parte de, porque además yo me pregunto, ¿quién escribió el discurso del señor Castillo? O sea, ¿quién es la persona que escribió ese discurso? O sea, discúlpeme, pero siempre hay una persona que escribe el discurso. No porque el señor no haya contribuido, lo que fuera, pero Obama no escribe su discurso, y Biden tampoco, y bueno, Trump ya se sabe que ni siquiera los lee. Pero, pero ahí hay un montón de teoría, o sea, toda esta teoría de colonial que está detrás de esto, que es también la base sobre la cual se monta toda esta discusión sobre el Palacio de Pizarro, como él lo llama, que no es el Palacio de Pizarro, porque el Palacio de Pizarro no queda ni una huella, más que un espacio físico, es el cuadrado. Eso es bien interesante. Ahí volvemos también a la discusión sobre cómo se empleó ese discurso, que además, como bien dijo Yarún, fue muy inclusivo y habló de todos los peruanos, de todos tipos y de una inclusión. Y entonces por eso me pregunto, ¿quién es la persona que está haciendo eso? O sea, ¿quién está escribiendo estos discursos? Y luego estamos viendo las acciones. En ese sentido, a mí me parece que esa parte del discurso, a mí cuando yo leí esa parte del discurso, la parte del comienzo, lo que a mí se me ocurrió es que no solamente una persona lo había escrito, sino que había pasado por procesos de múltiple validación, como que, deberías mencionar esto también, y deberías mencionar esto también, y No esto también, ¿no? No te olvides de... Y no te olvides también de esto, porque también esto es importante, ¿no? Y por otro lado, justo hablando, bueno, tenemos un lugar de la memoria, tal vez podría ser también un espacio de crítica decolonial, ¿no?
O sea, no sé, se me ocurre que podría ser un espacio de ¿cómo? Perdón, además el espacio se llama Lugar de la Memoria, Tolerancia e Inclusión Social, así se llama. Y es potente, me parece que ese nombre, claro, ese nombre es potente y también necesitamos un espacio para pensar la decolonialidad que no tenemos. O sea, creo que es un concepto que todavía está en la argolla académica, como en ciertos espacios, en el cual, sí dices decolonialidad y yo entiendo y tú entiendes a qué nos referimos, pero sería chévere que ese concepto se difunda y se utilice para una visión crítica respecto a nuestra realidad social también, ¿no? Sí, ¿no? Y la experiencia de Loom como crear una colección y crear un guión, o sea, yo no sé si recuerdan o si alguno de ustedes estuvo involucrado en todo ese proceso, fue brutal, o sea, fue realmente brutal, porque ¿cómo logramos un espacio y un discurso sobre el momento más doloroso de nuestra historia reciente y sobre el cual no tenemos un consenso? Porque el consenso no existe. Entonces, yo no sé si recuerdan, pero finalmente lo que sucedió es que tanto las personas de los lados muy progres, muy derechos humanos, muy hemos hecho estas luchas, decidieron que no iban a tocar el Lumni con la punta de la lanza porque les parecía que no estaba representando a las víctimas porque se había sentado a hablar con los sectores del ejército, la policía y la marina. Y los sectores de la derecha lo llaman directamente el Museo del Terrorismo. Entonces es un museo que nació con el odio de todos, tanto los de un lado como el otro, que no se sentían representados porque la búsqueda fue de encontrar un espacio donde pudiera haber un diálogo y un consenso. Y fue prácticamente imposible. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos algo que sí no necesariamente contenta a todo el mundo, y recordemos a Donaire en el periodo anterior que hizo todo su rochecito y todo lo demás, pero fue muy peleado. Yo he estado muy involucrada y estoy muy involucrada con el Centro de Documentación e Investigación del LUM y trabajé en que existiera la colección digital, que se puedan acceder a los Vladivideos desde YouTube por siempre, pero el proceso de crear esto, los consensos que se necesitan son muy difíciles. Y además, perdón, volviendo al caso de Natalia Mascluf, que es una excelente museógrafa, que ha hecho una labor extraordinaria creando unas exposiciones, unas exhibiciones, unas cosas en el Museo de Arte que son fabulosas, pero ojo, el Museo de Arte es un museo privado donde todos los millonarios del Perú tienen su lugar de donde ser felices. Y así que fácil es también. Gracias, Nata. Bueno, como era previsible, no solamente hemos dado vuelta a la semana con los temas que deberíamos tocar, sino como que hemos tenido un coloquio sobre la transferencia de mando, ¿no? Como debía ser. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chao. Nos vemos.